Queridos arcanos visitantes, estamos en las oficinas del Club Primera Plana con el presidente Raúl Gómez Espinosa. La razón para llevar este especial a Arcano Radio, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional, pues es que hay manteles largos en el Club Primera Plana. Va a cumplir ya sus primeros 58 años de edad. El 58º aniversario del Club Primera Plana. Y para entrar en materia en un principio, preguntémosle a nuestro presidente Raúl Gómez Espinosa cuáles serían los antecedentes del Club Primera Plana y cuál es la perspectiva para este 58º aniversario. Bueno, muchas gracias, Mario Luis, por esta entrevista. Quiero decirte que el Club Primera Plana, que este año cumplirá 58 años, nos da mucho gusto mencionar que una estructura como la nuestra, que ha sido tan longeva, ha sobrevivido por una razón fundamental. La gente que participa en esta organización es gente que se ha comprometido no solamente con el periodismo, sino se ha comprometido también con el país. Nos preocupan tanto los problemas que hemos tratado en la mayoría de los casos de que la aportación del Club Primera Plana contribuya también para que este país pueda ser mejor. Bueno, ¿qué antecedentes tenemos? Sin duda, el Club Primera Plana, en sus inicios, se da bajo un concepto de tratar de agrupar a todas las personas que tenían una responsabilidad en las primeras planas de los principales diarios de este país. Cuando esto se logra, después de una serie de procesos en los cuales se discutió la importancia que tendría este organismo, finalmente se consolida. Pero ¿qué pasa durante más de 30 años con esta organización? Primero, esta organización no podía salirse de esa decisión en esa coyuntura elitista en la que ningún periodista que no tuviera una responsabilidad en las principales o en las primeras planas de los diarios podía ser miembro de ello. ¿En qué le sirvió al país y en qué le sirvió al periodismo el que tuviéramos una organización de esta naturaleza? La primera es que ya no podía el Estado, el gobierno e incluso los poderes fácticos tener una presión directa sobre un medio independiente. Tenían por necesidad que tener, no llegar a acuerdos, sino lo fundamental, respetar la posición del periodismo nacional. Esto se convirtió en una fuerza tal que una opinión de esta organización tenía una tremenda influencia, no solamente en la opinión pública, sino afectaba también intereses específicos que finalmente o corregían el rumbo o se generaba una crisis importante. Entonces, bueno, mucho tiempo duró nuestra estructura con esta condición, los tiempos cambiaron, entramos a otras etapas. Originalmente eran exclusivamente periódicos los que podían tener esta participación. Más adelante, en un boom en el que se crean una cantidad importante de revistas, empieza a haber miembros de esta organización, también compañeros periodistas de revistas. Con el paso del tiempo, pues entramos ya a los medios electrónicos. Primero empiezan a ingresar compañeros de estaciones de radio, después de televisión, y más recientemente ya tenemos un grupo importante de periodistas que están dedicados al periodismo cibernético. Quiero decirte, Mario Luis, que las gentes que han tenido una mayor presencia dentro de la actividad gremial en este país, sin duda, tiene que ver con gente que ha tenido una colaboración importante en el Club Primera Plana. Sí. También quiero hacerte mención de otra situación. El caso del Club Primera Plana, como una organización que ha participado de manera relevante durante esos 58 años, pues evidentemente empezamos por los contenidos y terminamos con las responsabilidades. Estamos ahorita en una etapa en la que todo lo que está ocurriendo con el periodismo nacional y que eso implica los asesinatos de periodistas son temas en los que el Club Primera Plana ha marcado una posición importante y que esto de alguna manera contribuye a presionar la falta de decisión de las autoridades mexicanas. ¿Qué está pasando ahorita? Cuando hablamos de la globalización no tenemos que hablar necesariamente de economía, también hay globalización de la información
también hay globalización de las organizaciones. Nos es mucho más funcional cuando tenemos una agresión contra periodistas, una respuesta de organismos internacionales que la respuesta local. ¿Qué ocurre? Recientemente la Secretaría de Gobernación Federal presentó un informe de qué estaba pasando con los asesinatos de periodistas en este país. Y la propia Secretaría de Gobernación señala que los principales problemas para este tipo de circunstancias lamentables, como es el asesinato de periodistas, tiene que ver con los 3 niveles de gobierno. O sea que el periodismo en un país como el nuestro, como el caso de México, más allá de lo que pueda significar la delincuencia o un estado de violencia generalizada, el problema principal no está ahí. El problema fundamental se da en esos 3 niveles de gobierno. Fundamentalmente hay muchos presidentes municipales que han mandado sacrificar periodistas, gobernadores e incluso algunas autoridades federales. Este tipo de cuestiones sí es muy lamentable, porque debiéramos, aún en este año de 2016, tener una mejor oportunidad de que la información contribuyera más, no solamente a consolidar modelos democráticos, sino que sirviera también para que tuviéramos una mejor orientación sobre lo que está ocurriendo en el país. Tenemos, como nunca antes en muchos años, una crisis sin precedentes que prácticamente nos está poniendo a un paso de la ingobernabilidad, y ese tema es un tema que es de todos, pero tiene una responsabilidad muy especial los periodistas. Siempre hemos dicho, porque además es algo que está sucediendo en todo el mundo, que mayor libertad de expresión es mayor democracia. Cuando esas libertades de expresión se reducen, también el proyecto democrático se reduce, y en vez de avanzar estamos retrocediendo. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, finalmente el periodismo se convierte ya no solamente en un informador para dar datos o noticias, se convierte también en un factor de orientación y de liderazgo, porque constituye un elemento fundamental para que la gente pueda tomar decisiones. ¿Qué pasa ahorita en un país como el nuestro? Bueno, necesitamos mayor información, con mayor calidad, que le permita a la gente tener una posición más sólida de lo que está ocurriendo. Ahorita, y eso hay que entenderlo, hay muchos medios que de alguna forma siguen operando en este país y que responden simple y llanamente a los intereses, ya sea de sus patrocinadores, que en su mayoría son empresas transnacionales, o responden también a autoridades gubernamentales que finalmente sujetan a través de la publicidad a los medios para que estos puedan no ejercer debidamente sus libertades de expresión. Nosotros estamos en contra de eso. Tenemos que ampliar estas brechas, pero lo tenemos que hacer de manera unificada. No podemos luchar de manera aislada esto que son problemas de carácter nacional. Debemos de atenderlos en conjunto, debemos vincularnos cada vez a la sociedad civil y a sus organizaciones. Tenemos que ser esa parte que deba de reconstruir un país como el nuestro, que requiere de cambios urgentes, María Luisa. Hablabas del informe que diste el 15 de marzo ante los socios del Club Primera Plana, de esta dramática realidad de que no tenemos realmente gobernantes, y que nosotros recordamos aquellas palabras de José López Portillo de que nos agarraran confesados cuando los cínicos llegaran a poder, palabras más, palabras menos, aunque él mismo cayó en un cinismo de no pago para que me pegues allá en 1982 contra las críticas de la revista Proceso. ¿Qué es lo que palpa el Club Primera Plana, incluso como miembro de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, ante esta dramática realidad de gobernantes que no creemos que sean gobernantes por un lado, pero no creemos más bien en que sean insensibles, sino que son tan sensibles a sus propios intereses que agreden a la libertad de expresión y que podrían empezar a conducir hacia un sistema totalitario? Mira, yo creo que aquí lo más importante, me parece una pregunta muy interesante. El mundo ya cambió y México no está ajeno al mundo. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Tenemos un cambio? Sí, pero un cambio ¿hacia dónde?
El tema de la globalización, si bien es cierto que es un tema que no nos podemos sustraer, y no nos podemos sustraer por una razón fundamental. Ya ahora la economía ya no la podemos considerar como un fenómeno local. Todo lo que ocurre en México está íntimamente vinculado a fenómenos globales. Entonces, ¿qué ocurre cuando esto o los intereses empiezan a ser supranacionales? ¿O qué empieza a ocurrir cuando México finalmente, más allá de buscar una ruta que le permita desarrollarse, tiene que involucrarse con otros temas que ni corresponden a nuestra realidad y sí por el contrario nos afecta? Un tema, el caso de la situación energética del país. No es posible que toda la apuesta en la actualidad sea el buscar nuevas alianzas en las que siempre pierde México. Algo que a todos los mexicanos nos llama la atención es que México es el país que tiene un mayor número de tratados de libre comercio. El problema grave de esos tratados de libre comercio es que pareciera que estuviéramos poniéndoles un espacio a la gente para que arribe a nuestro país y prácticamente devaste todo lo que tenemos. ¿Por qué lo decimos de esta forma? México, en la coyuntura que se vive actualmente de globalidad, pareciera que más allá de avanzar en sus fines y propósitos económicos, sociales, políticos, etcétera, estuviéramos entrando en una espiral de regreso. Tenemos que ser muy prudentes en observar que todo aquello que no preservemos de nuestra propia cultura local y que nos contaminemos con otro tipo de culturas, no nos enriquecen, nos pervierte y nos hace menos sensible a fenómenos que nos deberían de preocupar de manera funcional. Cuando hablamos que México tiene una importancia en el mercado internacional y que somos la 11ª economía mundial, quiero decirte, Mario Luis, que este tipo de circunstancias se dan en un escenario que finalmente no nos está beneficiando. ¿Qué pasa cuando decimos México es el principal productor de autos en todo el mundo? Lo que estamos siendo, no somos productores de automóviles, somos maquiladores. Y lo que hay que entender que en una economía global, de acuerdo a las circunstancias de cada país o de acuerdo a los intereses que tengan los organismos financieros internacionales, tendremos radicado algo que es volátil. Prácticamente, en vez de favorecer y fomentar la industria nacional, nos hemos dedicado a convertirnos en maquiladores. Y esa economía de maquila finalmente nos está llevando a un punto en el que vamos a tener que experimentar una crisis mayor. No tenemos control sobre incluso sobre nuestra producción alimenticia, nos hemos vuelto dependientes en eso. Nuestro país, como la mayor parte de los países de América Latina, tiene que buscar sus propias rutas y esto no las vamos a encontrar en la autoridad. La autoridad tiene supeditaciones tan fuertes que finalmente pues es poco lo que va a hacer, o lo que va a hacer no le conviene al país. Entonces tenemos que hacerlo nosotros. Esto lo hemos hablado en muchos foros que nos han invitado. Y les decía que tenemos que rebasar el modelo tradicional en el que el Estado tomaba las decisiones y esas decisiones finalmente nos afectaran en las condiciones que fueran, debíamos aceptarlas. Yo creo que eso ya no debe ocurrir. ¿Por qué? En todo el país hay un movimiento de sociedad civil que es importante. Alguien me decía que si esto ya está acabado y que ya no hay rutas para poder salvaguardar la integridad. Yo creo que sí las hay. Hay mucha gente como tú, Mario Luis, como el Club Primera Plana, como otras organizaciones, que pensamos que el país lo tenemos que recuperar entre todos. Nosotros ya no podemos supeditarnos a que una decisión de gobierno nos marque de por vida. Tenemos que empezar a cuidar a nuestro país, y cuidar nuestro país, entre otras cosas, tiene que ver fundamentalmente el que con pequeños grupos de la sociedad civil en cada estado de la República o en cada municipio puedan y deben hacerlo, salvaguardar su integridad cultural, económica, social y política. ¿Qué posibilidades de éxito hay en esto? Por supuesto que los hay, pero no son tareas de corto plazo, son tareas de mediano y de largo plazo, pero hay que hacerlas.
Nosotros ya el tema, cuando hablamos de nuestra frontera con Estados Unidos y cuando vemos qué es lo que está ocurriendo en nuestro vecino del norte, en el que también tiene una población extensa en materia de pobreza, nos planteamos una pregunta: ¿y nosotros dónde quedamos en todo esto? Si en Estados Unidos hay un número importante de millones de pobres, pues estaríamos pensando que en México, de los 120 millones que somos actualmente, por lo menos 90 millones ya son de pobres en diferentes grados, pero la pobreza está ahí. ¿Qué está ocurriendo con el resto de ese grupo que es privilegiado? Bueno, lo comentaba el día de hoy en nuestra intervención, y decía que en México lo único que ha crecido en las últimas décadas es la pobreza y la desigualdad. Y también teníamos un tema que lo hemos estado señalando: México no es el país más pobre del mundo, pero sí es el país más desigual del mundo. Tenemos niveles de concentración que ya no es posible que se sigan manteniendo. Comentamos también que toda la gente que ha sido beneficiaria de este proceso de acumulación, pues deberían voltear también al país donde han acumulado estas riquezas y hacer inversiones útiles para la sobrevivencia de nuestro México. Lo tienen que hacer o van a dejar de tener ganancias. Como Plana, ¿qué es lo que se va a hacer para esta problemática? ¿Se van a buscar convenios con instituciones académicas, con agrupaciones sociales, para poder interactuar en un momento determinado y poder incidir en los medios de comunicación? Mira, Mario Luis, la tarea que hacemos en el Club Primera Plana, sin duda es una responsabilidad que tenemos todos los periodistas del país. En la medida que nosotros le demos un sentido útil a la información y que le permita a muchos grupos poder enterarse de lo que está ocurriendo, y que esto a su vez les permita tener decisiones para defender su patrimonio y su cultura, estamos haciendo nuestro trabajo. Ahora, ¿cómo ampliamos ese tema de trabajo que permita tener resultados más útiles? Te comentaba que en todo el país hay un movimiento importante en el que muchas organizaciones de la sociedad civil están atendiendo problemas específicos. Y esas organizaciones de la sociedad civil se han convertido en una parte importante de la información que difundimos en el Club Primera Plana. Nos preocupa, por supuesto, todo lo que está ocurriendo con la ecología de nuestro país. Nos preocupa cómo se está abordando el tema de la pobreza en nuestro país. Nos preocupa quiénes sí están haciendo algo para que esto funcione mejor. Y esos son los tipos de vinculación que estamos teniendo en el club, y hacemos cada quien la tarea que nos toca, en el propósito de que cada vez más organizaciones sociales, cada vez más grupos que se preocupan con temas específicos que están afectando a su comunidad, tengan cabida en la información que manejamos nosotros, y que nosotros lo estaremos manteniendo, porque es la única forma de parar la devastación que está sufriendo nuestro país. ¿Y cómo pudiéramos pensar en, por lo menos, firmar unos convenios, unos acuerdos de reconocimiento, de respeto y cooperación o colaboración con instituciones afines? Porque otra de las cosas que hemos visto es que están proliferando organizaciones reales o no, porque hay algunas que es difícil realmente darle seguimiento, pero incluso a nivel internacional tienes una agrupación de periodistas en Nueva York, tienes otros de la libertad de expresión en Suecia, tienes Reporteros Sin Fronteras en Francia, con sede en Francia. Aquí en México tenemos ya operando Capítulo 19, que tiene su origen y sede en Londres, pero curiosamente cuando hablamos, por citar un ejemplo, de las víctimas, los periodistas muertos o ejecutados, las cifras se disparan. Hablamos de que una organización dice que son 90, otros 50, otros 150, etcétera. Sabemos que las cifras más confiables, porque nosotros los hemos visto, serían las de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, junto con el Club Primera Plana, porque se documenta caso por caso.
Pero ese tipo de proliferación de información de que unos 55, otros 80, la Comisión Nacional de Derechos Humanos maneja otra cifra, la Procuraduría otra, entonces como que eso genera cierta confusión que además profundiza un grave problema. El aumento de incredulidad o de que ya no cree la gente, de confianza de la gente en los medios de comunicación, en los periodistas. Parece ser que vamos cayendo igual que los políticos en la misma proporción. Sí, mira, María Luis, yo creo que hay que tener un punto de vista funcional. Ya no diría otro tema, un punto de vista funcional. ¿Qué significa tener un punto de vista funcional? Por supuesto que tenemos que denunciar todas las veces que sea posible, en todos los espacios que sea necesario, una denuncia sobre lo que está ocurriendo. Yo creo que aquí el número si han sido más o menos, el número de compañeros sacrificados, solo es una parte de la denuncia. Yo creo que aquí lo más importante es que eso no va a dejar de ocurrir. Lo denunciamos para tratar de amortiguar y que esto no siga creciendo de manera exponencial. Eso es lo que estamos haciendo. Pero ahorita nos tenemos que meter de lleno en la conciencia de que esto no va a cambiar, por lo menos a corto plazo, que va a seguir siendo una situación difícil, dura de enfrentar. Tenemos que pensar en cosas adicionales. Lo que mencionabas, ¿por qué no hacer convenios y interactuar con otras organizaciones? Por supuesto que lo estamos haciendo. ¿Esto qué tiene que ver con todo esto? Ahorita, por ejemplo, en el estado de Oaxaca. En el estado de Oaxaca se han agarrado 4 o 5 zonas y se han empezado a manejar microproyectos de desarrollo en los que no interviene absolutamente ninguna autoridad, ni municipal, ni estatal, ni federal. Y esto nos permite darnos cuenta de que la gente puede resolver sus problemas por sí misma. En estos proyectos, que por ejemplo, que son proyectos tipo, en el caso modelo, como queramos llamarlos, en el caso de Oaxaca, empezó a haber una vinculación útil entre medios, entre universidades, en los que una de las prerrogativas es no recibir absolutamente ningún tipo de apoyo de ninguna organización de gobierno. Y también una de las condiciones es que el gobierno no puede intervenir en la actividad que desarrollan estos grupos. Y bueno, lo curioso de todo eso es que se están convirtiendo en grupos muy exitosos y que en la medida que esto se pueda replicar en diferentes puntos del país, sin duda estamos caminando por la ruta correcta. ¿Qué implica esto? La gente como nosotros tiene que aprender, y esto es algo que tenemos que reiterar todas las veces que sean necesario, tenemos que aprender nuestros problemas con nuestras propias posibilidades. Ahorita yo quedé muy gratamente impresionado de estos espacios. En los lugares de la Mixteca donde la pobreza es infame, se han logrado cuajar proyectos en los que el uso del agua de manera correcta, el de que los campesinos que han vivido en un grado de pobreza extrema puedan tener capacitación para resolver sus problemas de alimentación, por ejemplo, y finalmente el llevarlos a otra etapa más avanzada, que sería el de procesar y de alguna forma, aunque fuera de manera rústica, la industrialización de algunos de los productos. Bueno, nos encontramos con esas comunidades en las que son comunidades que de alguna manera su nivel económico comparado con el de antes y el de ahora es infinitamente importante. Ha crecido muy bien. Ahora, evidentemente el gobierno siempre estará viendo esto con ojos de preocupación, porque la verdad actualmente no necesitamos al gobierno para resolver nuestros problemas, ni debemos esperar que el gobierno los resuelva, los tenemos que resolver nosotros. Estas comunidades pues han empezado a contaminar a otras comunidades, pero de manera positiva, están funcionando bien. Incluso un tema que se pone como requisito fundamental es que cualquier tipo de seguridad, incluyendo la original de universidades, para poder lograr consolidación, es que nadie se puede quedar ni involucrar más allá de lo que la comunidad deba de permitir. Proyectos exitosos. Y de esto te puedo comentar que en el país están surgiendo muchas
circunstancias positivas en defensa del país. ¿Qué va a significar en la medida que este movimiento de la sociedad civil con organizaciones están haciendo cambios tangibles y útiles? Bueno, pues, va a haber un choque de intereses, eso es inevitable, pero por ahí es donde tenemos que luchar, ahí es donde tenemos. Alguien me comentaba, bueno, pues el tema de los medios, como lo mencionamos en el informe que presentamos el día de hoy, son cientos de medios pequeños en todo el país que están desapareciendo, y eso incluye el Distrito Federal. Yo les hacía un comentario en alguna ocasión, en una plática que me en una universidad, que a mí me parecía más importante un periodiquito de 8 páginas que tiene influencia en su región o en su municipio o simplemente en su zona, y que está actuando a favor de la comunidad, que un gran periódico como pudiera ser el Universal o el Excelsior. Esos son medios que entre comillas son nacionales, ahí están haciendo su chamba. No me meteré ahorita a su calificación, pero por supuesto no está beneficiando de mucho. Pero estas pequeñas estructuras periodísticas son las que tenemos que valorarlas y ayudarlas hasta donde podamos hacerlo. Me gustó mucho en una reunión que tuvimos con el doctor Narro, y me preguntaba sobre un medio que está en Michoacán, que también es una revista pequeña, y le decía al doctor, esto es más importante que Televisa, por lo menos para esa comunidad. Entonces tenemos que valorar adecuadamente la aportación que pueden tener esos medios. Debemos ayudarlos, debemos fortalecerlos, debemos crear una forma de interactuar, que lo que le esté sirviendo a la comunidad, todos tenemos la responsabilidad de ayudarlos. Es una visión interesante para empezar a trabajarlo, y que pues, obviamente pues, lleva sus riesgos. Por ejemplo, el periodismo digital tiene razón, nos agarró desprevenidos, y tenemos una caída de la circulación de 12 periódicos nacionales, de acuerdo a las cifras que manejamos en nuestro manual de periodismo, del 2002 al 2006, con las cifras que declaran ante la Secretaría de Gobernación, del 39.77%, la caída de la circulación, que pudiera ser más dramática, porque en estas cifras no se incluyen, por ejemplo, el cierre de periódicos. Un Novedades con 45,000 ejemplares, que puede incidir en la estadística final. Un Heraldo con 15,000 ejemplares, y que después fue Monitor, pero eran 15,000 ejemplares que desapareció. Vemos los problemas que tiene Televisa, pero en todos los ámbitos vemos un común denominador. Una, que es la falta de credibilidad de la gente. Aquella frase de 1970 de la gente que decía, lo dijo Jacobo, y es una verdad, porque lo dijo Jacobo en la televisión. Actualmente no lo vemos con los conductores. Un conductor que empieza a defender la devaluación y que se pongan a trabajar y no están criticando, o otra conductora que son actores y que los hacen conductores, pues que defiende el saqueo de un muerto con sus buitres, etc. Eso es la falta de credibilidad que va llevando a esa caída de la gente. Pero obviamente el periodismo digital lleva otro riesgo de que lo estamos viviendo, espero que se supere, en el cual cada internauta se siente un periodista en la red social y lanza su versión. De esto se han aprovechado, no sé con qué fines, algunos lugares que están perfectamente detectados como portales para manejar desinformación. Yo a uno de esos portales le contesté diciéndole, por ejemplo, que decía que el Premio Nobel de la Paz lo había ganado Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en otra ocasión, de que había muerto el Buki, etc. Entonces le contesté, bueno, ¿en base a qué están manejando esta información y que genera confusión?
Entonces dicen, no, es que es de divertimento. La verdad es que no es divertimento, eso es desinformación. Y es una de las cosas que estamos viviendo actualmente. Y que, pues no sé, como agrupación yo creo que pudiéramos empezar a ver la forma de orientar la generosidad de las cosas positivas que tiene esta nueva era de la información, y también ver cómo se puede contrarrestar lo otro, ¿no? Es una de las cosas que creo que pudiéramos pensar. Pero para finalizar esta entrevista quisiera saber qué vamos a hacer en el aniversario, que es una fiesta de manteles largos, que hay que bailar, hay que comer. Por supuesto. Mira, María Luis, las dos cosas te las comento. La primera, el tema que abordaste de las redes sociales, ¿qué importancia pueden tener? Por supuesto que el referente que hacía es de que esto nos agarró desprevenidos a todos, empezando por el gobierno. Bueno, pues esto evidentemente que ha significado que haya contrapartes a toda esa información. Yo pienso que el fenómeno de las redes sociales todavía está en un proceso de madurez. No hay consolidación. Están utilizándolo cuando un político ve afectados sus intereses, pues pone a ver también a sus fichas, ¿verdad?, para manejar contrainformación, y finalmente pues eso, pues, la gente que no tiene conocimiento pues termina por no entender o confundirse de qué es lo que está pasando realmente. Pero también hay que ver una cosa muy importante de las redes. Muchos de los grandes problemas de este país que han explotado y se han convertido en una situación prácticamente orgánica, ¿sí?, finalmente se han estado produciendo en las redes. ¿Por qué? Porque como tú dices, todo el mundo ya se convirtió en periodista. Si alguien está viendo que está un grupo de gente está golpeando a alguien y los toman y los suben a las redes, se acaba un problema. Cuando pasa, por ejemplo, el tema de Veracruz, en el que una agrupación policíaca detiene un grupo de jóvenes y después están desaparecidos. Bueno, este tema de denuncias creo que son importantes que se sigan dando, que va a haber otro tipo de fuerzas que ya están prácticamente exprofeso para reventar todo ese tipo de información. No va a eliminar que esta denuncia pública se siga dando. Eso es bueno. Es bueno, y hay que, vuelvo a reiterar, no tenemos que ponerle ninguna calificación de si eso va a cambiar la información, cómo se han desaparecido periódicos y eso. Yo creo que en medios, insisto, que no tienen ese tema de decir que son nacionales, que son los grandes influyentes de este México, eso está cambiando dramáticamente. Y no se refleja nada más en el que medios importantes hayan desaparecido o hayan perdido circulación. Estos grandes medios nacionales que mencionas, pues prácticamente perdieron también su sentido de ser. Estaban más preocupados por favorecer a quien pagaba sus campañas o su circulación a informar realmente a la gente. Bueno, ¿qué pasa entre las redes sociales? Pues prácticamente la gente le hace más caso a las redes sociales que a lo que están planteando los medios. Alguna ocasión también en una universidad me preguntaban que qué segmento de noticias de la televisión podría yo recomendar, y les dije, pues ninguno, y el ninguno tiene que ver nada más con una simple razón. Todo lo que tiene que entrar en televisión comercial, ¿sí?, finalmente responde a un interés circunstancial y sobre todo de poder. Entonces, ninguno. Entonces, ¿cómo podemos entender la información? Bueno, tenemos que aprender a conocer la información entre líneas, tenemos que revisar lo que dice la gente que maneja liderazgos locales, tenemos que empezar a clasificarlos nosotros mismos para entender qué es lo que está pasando. Y la mejor forma de entenderlo es qué es lo que nos está lastimando a nosotros. Eso debe ser el factor reactivo fundamental. En el otro tema, el tema que mencionabas, que qué vamos a hacer, bueno, pues lo más importante de todo es algo. El Club Primera Plana, desde hace 3 años, tomó la decisión de significar a uno de sus periodistas importantes, que es don Federico Barrera Fuentes.
el tema de Federico Barrera Fuentes no solamente pues, ha sido un periodista importante para el Club Primera Plana, sino que su aportación como decano de la fuente legislativa pues le ha dado un perfil interesante. Tuvo muchas aportaciones que ahorita no comentaré, pero fue un periodista que se significó durante toda su vida. Y aprovechando esa circunstancia de reconocimiento, creamos la presea Federico Barrera Fuentes, que reconoce a promotores de la cultura nacional vinculados a medios. Entonces, te quiero decir que la fiesta se enriqueció. Tenemos una mejor fiesta, más allá de la festividad, de los abrazos y la sensación que hemos podido sobrevivir durante tantos años, la enriquecimos porque ahora ya, como lo mencionamos también en el informe del día de hoy, todo lo que tenga que ver el Club Primera Plana, por lo menos mientras yo sea presidente de esta organización, todo va a ser extramuros. Tenemos que vincularnos cada vez más a la gente que está preocupada por este país. Y al hacerlo, ¿sí?, hacemos mucho más funcional la tarea del Club Primera Plana. Te comento, la gente a las que han sido reconocidos con la presea de Federico Barrera Fuentes, bueno, pues muchos de ellos son luchadores sociales. Muchos son gente que está teniendo influencia definitiva en el curso del país. Y el que nosotros tengamos ese tipo de comunicación y que permita que el Club Primera Plana sea conocido también en esa circunstancia, nos está favoreciendo. Sí, vamos a tener una gran fiesta, la vamos a tener el 26 de mayo, la vamos a hacer en un espacio emblemático como es el antiguo Palacio de Medicina, y por supuesto que nos acompañarán personajes de todos los partidos políticos, es plural el Club Primera Plana, autoridades universitarias, siempre por lo general nos hacen el favor de acompañarnos 3 o 4 rectores de diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, y te vuelvo a reiterar, sí, efectivamente es una gran fiesta, pero una gran fiesta que busca fundamentalmente que el club trascienda sus muros, pero más allá de todo eso, que se convierta en parte de la solución a la gran devastación que está sufriendo el país. Celebremos entonces esta fiesta de la esperanza en medio del llanto y los rezos por nuestros muertos. Muchas gracias, Raúl Gómez Espinosa, por estos conceptos, y pues seguimos en línea y seguimos participando también con el club. Hasta la vista, queridos Arcano visitantes de Arcano Radio, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional, en esta ocasión con este especial desde el corazón de la República, la Ciudad de México, en la sede del Club Primera Plana, ya que tradicionalmente pues transmitimos desde un ladito del Cañón del Sumidero en Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas.